Hermanos queridos, un saludo especial, se me traba la lengua, un saludo especial para todos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí estamos empezando nosotros este estudio de este día, siempre contentos, con una sonrisa. ¿Sabe por qué nosotros sonreímos, hermanos? No porque haya ausencia de problemas ni ausencia de cansancio. Ustedes no se imaginan la cantidad de asuntos que tenemos por hacer, sino que es muy bonito hablar de Cristo, es bonito hablar de Dios, de su salvación, de Cristo. Y sobre todo, cómo nos llena eso a nosotros, cómo nos llena eso, nos satisface. Así que por eso queremos contagiarles un poquitito a ustedes de eso. De pronto, Beto, hoy hay alguien aquí conectado que está con algún problema, esperando que sin esperanza. Tal vez alguien está hoy con un diagnóstico médico. No sabemos tantos asuntos que este mundo alborotado trae. Y de pronto usted como que no ha alcanzado a considerar bien a Dios. Pues le decimos, hermano, Dios tiene todo control. Todo está bajo la mano de Dios. No se angustie, no se preocupe, solamente viva en fe y dígale, Señor, tu voluntad es buena, es perfecta, es agradable, tus caminos son más altos y tus pensamientos mejores. Y así, pues vamos en la vida, hermanos, tratando de estar un poco mejores. Los que estamos aquí en este mundo cristiano no es que no tengamos problemas, sino que enfrentamos los problemas con esperanza. Por eso, Betico, con esperanza te saludo, y no la señora Esperanza, sino la esperanza que viene de Cristo. Te saludo esperando que estés bien y que podamos disfrutarnos el estudio de la lección de hoy. Dios te bendiga, mi campeón. Amén, amén. Sin embargo, Fabio, hay muchas hermanitas en la iglesia que se llaman Esperanza. Listo. Así que, hermanitas Esperanza, si hay algunas que están aquí, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a vivir con esperanza en el reino de los cielos, Gloria a porque Dios. muchas esperanzas llegarán allá. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar para dar comienzo a nuestro repaso de lección Amén. del día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por este nuevo amanecer. Amén, Señor. Por la oportunidad que nos da, Señor, de respirar. Gracias porque eres nuestro creador y sustentador. Amén, Padre. Señor, hoy tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Enséñanos, Señor, y por tu Santo Espíritu, séllanos en este día, te lo suplicamos en Jesús. Amén. Aleluya, Señor. Padre bueno, gracias por este momento especial. Hermanos, bienvenidos. Recuerden suscribirse al canal y compartir este contenido con otro y dejar como siempre sus comentarios. Beto, ayer estuvimos hablando de, bueno, ya vimos la ira de Dios, ya vimos también la evangelización de Noé, que fue una linda lección ayer, la manera como Noé evangelizó. Y hoy llegamos a la historia de Sodoma y de Gomorra, que de alguna manera la historia de Sodoma y Gomorra, pues describe los acontecimientos de los últimos días, ¿no? En las ciudades de la llanura, que eran ciudades muy reconocidas, pero llegaron a ser destruidas por la mano de Dios mismo. Porque como tú lo decías, esto no fue un asunto espiritual, no fue un asunto simplemente simbólico para el fin del mundo, no, fue un asunto literal. Esa ciudad ardió en llamas, fue consumida completamente, los muros, las construcciones y también las personas que estaban ahí dentro de esa ciudad. La lección de hoy nos pone a hacer una triangulación interesante porque nos lleva a ver un análisis bíblico, un paralelo entre tres escenarios de la palabra. Nos lleva al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 11, que no lo podemos leer, hermano, todo, porque si no el tiempo no nos daría, pero usted puede leerlo en casa. Nos lleva a leer Judas, capítulo 5, versículos 8, y nos lleva a leer Ezequiel, capítulo 16, versículos 46 al 50. Y cuando yo leí los pasajes bíblicos, Beto, yo encuentro lo siguiente. Te lo voy a decir así rapidito. Aquí me voy a basar. De cada uno de los pasajes tengo algo que decirle a los hermanos hoy. Lo que yo encuentro en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 11, que me da la tarea de leerlo, es que este pasaje nos presenta tres ejemplos del juicio. Ahí, en segunda de Pedro encontramos tres ejemplos del juicio. Número uno, los ángeles caídos, que representa una rebelión directa contra la autoridad divina. La autoridad divina. O sea, en el cielo se rebelaron y hubo un juicio, hubo una decisión de parte de Dios. Así que lo primero que encuentro ahí. Encuentro la generación del diluvio, que ya nosotros la vimos hace un día atrás, 2 días atrás. La generación del diluvio, que también experimentó un juicio, Beto, porque lo que Dios hizo antes del diluvio fue un juicio. Dios determinó quién sí y quién no. Listo. Sí, señor. Pero no fue Dios que dijo a dedo, este sí, este no. Fue que Dios lo único que dio fue a cada persona lo que ellos escogieron. Yo no me quiero subir al arca, punto. Yo quiero estar en el arca, pues encuentro esto. Entonces, ¿qué había antes del diluvio? Pues había corrupción generalizada, había desobediencia a la predicación de Noé, había abierta desobediencia. La gente pasaba, al comienzo me imagino que muchos prestaron atención, Beto, a Noé. Mucha gente como, ok, ese mensaje está como diferente, ¿qué es lo que está diciendo? Pero luego se fueron adaptando al mensaje, se les volvió parte de su paisaje de la vida, pronto se les volvió ya algo cotidiano, algo monótono y dejaron de creer en el mensaje. Así que encuentro eso ahí. Y lo tercero que encuentro, ya les hago un resumen, es el juicio a Sodoma y Gomorra.
¿Qué había en Sodoma y Gomorra? En lo que yo alcanzo a resumir. Había inmoralidad, había conducta desenfrenada y había depravación. Lo que encuentro yo en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 11. Resumo. Hay 3 escenas de juicio ahí en 2 de Pedro. Los ángeles caídos, rebelión directa contra la autoridad de Dios. Los antediluvianos, la generación del diluvio, había corrupción generalizada, desobediencia a la predicación de Noé. Y número 3 está Sodoma y Gomorra, que tenían inmoralidad, que vivían con una conducta desenfrenada y que vivían en depravación, dice la palabra de Dios. Así que esto me lleva a una primera conclusión. Y la primera conclusión, Beto, es que así como estaban viendo esos 3 grupos de personas, así está viviendo el mundo hoy. Por lo tanto, el mundo también experimentará un juicio. Sí, señor. Fabio, muchísimas gracias por ese panorama que has abierto. La verdad, a mí me pasó lo mismo. Yo ubiqué por cada pasaje algunas cosas que me parecieron importantes. Excelente. Y quería compartir contigo y con nuestros hermanos. Amén, amén. Así que en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, los versículos 4 al 11, yo encontré, algunas cosas similares a las tuyas, otras de pronto un poquito para agregar, ¿no? La primera, por ejemplo, Fabio, me pareció curioso, ¿no? Cómo lo declara Pedro, porque hasta que uno no se fija en el detalle, como que no comprende un poquito más, porque muchas veces leemos y pasamos así por como encima, derecho, por ¿no? el aire. Sí, o lo que ya comprendemos, como ya lo comprendemos, entonces no le dedicamos como un poquito de tiempo. Es que, Fabio, la escritura en 2 de Pedro dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Sí, así dice. Así dice. No los perdonó. Ahora, pero si no los perdonó, no fue porque no se hubiesen... o sea, no fue porque se arrepintieron. No, si no los perdonó fue porque no se arrepintieron. No se arrepintieron. Punto. Si se hubiesen arrepentido, habían encontrado perdón. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo se estuvo buscando un lugar para Lucifer? Claro. ¿Cuánto tiempo? Betico, Sí, no pierdas el punto. Incluso hay gente que dice, ¿y Dios por qué fue tan malo? Y no perdonó al diablo si el diablo se arrepintió. Hermanos, el arrepentimiento de Satanás no era genuino, no era genuino. Él lo único que quería era que le abrieran las puertas del cielo otra vez para entrar y arrastrar otra parte de los ángeles. Por eso no fue perdonado tampoco, no hubo un arrepentimiento genuino. Continúa, Betico. Sí, señor. Entonces, nota, Fabio, esto también indica algo, que puede que yo sea o esté siendo parte de ese pueblo que predica, pero puede que yo no sea perdonado, Fabio. Claro, sí, eso es muy puede probable. Que yo esté contado como ángel, pero no sea como perdonado. Ángel caído. Como ángel caído. Claro. Así que mis hermanos debemos estar ahí, a punta de lanza. Fabio, ahora, Dios destruye a Sodoma y a Gomorra, pero es que la destrucción, Fabio, es total. O sea, redujo a estas ciudades a ceniza. Literalmente. A ceniza. Fabio, ¿por qué el Señor también hace eso? Sabes que tratando de analizar este asunto, la destrucción de Sodoma y Gomorra no solamente fue juicio, sino también un ejemplo para los impíos futuros. Claro, totalmente. Por eso el texto de la Biblia que estamos leyendo dice que las cosas del pasado se escribieron para que tengamos nosotros un poquito de visión hacia el futuro. Sí, señor. Ahora, no olvidemos que los antidiluvianos también fueron raídos de la tierra para un ejemplo. Correcto. Pero el ser humano no entendió y unas generaciones después, pues el Señor tiene que darles otro ejemplo. Tremendo esto, tremendo. Ahora, Fabio, Dios rescata a Lot. La Biblia dice de él que era un hombre justo, que estaba angustiado por la conducta perversa en su entorno. Sin embargo, pues no salía de ese lugar tampoco. O sea, estaba sorprendido por todo, pero pues ahí seguía. Inclusive, Fabio, le había dado la mano de sus hijas a hombres que no se salvaron. Correcto. Que se perdieron, pero ya se las había prometido. Como, o sea, para que fueran sus esposos. Fabio, tremendo esto, porque Lot inclusive estaba dispuesto a perder sus hijas.
esto es delicado. La verdad, esto es delicado porque es que muchas veces nosotros nos atrevemos a hacer lo mismo. Bueno, Fabio, la condición moral de Sodoma, una conducta licenciosa, Ujú. depravación, impiedad. Sí, señor. ¿Qué lección aprendemos? Dios sabe castigar a los injustos y sabe salvar a los justos. ¿Y qué paralelismo encuentro, Fabio? Una sociedad que celebra la inmoralidad y oprime a los que buscan hacer justicia. Ujú. Y pare de contar. Qué impresionante, ¿no? Pero también qué claridad la de la Biblia, qué claridad la Biblia. Por eso yo te decía el sábado que a veces nosotros nos quedamos juzgando y señalando las cosas que pasaron allá en ese antiguo, ¿cierto? En ese tiempo pasado. Y nos damos cuenta que eso también es parte de la misericordia de Dios para nosotros, es parte del ejercicio de Dios para salvarnos. Mira lo que pasó allá atrás, confróntate con eso y vive diferente a lo que vivieron ellos. Yo me voy a saltar, Betico, un poquito aquí, no voy a ir a Judas todavía, sino que quiero irme a lo que alcancé a descubrir de Ezequiel capítulo 16, versículos 46 al 50. Ok, ok. Usted hermano, léalo. Usted lea el texto porque nosotros no lo vamos a leer aquí. Le vamos a dar la Sí, síntesis no. de lo que alcanzamos a extraer, pero hermano, el tiempo no nos da. Por eso nos toca así rapidito. Beto, yo encuentro ahí que en Ezequiel 16 Dios está hablándole de Jerusalén. O sea, Dios está haciendo una descripción de Jerusalén. Está hablando de Jerusalén y la compara con Sodoma y Gomorra. Yo digo, wow, terrible, tremendo la comparación que hace Dios de su pueblo con Sodoma y Gomorra. Así como Dios compara al aquel que vive en el pecado, lo compara como un perro que va y se come otra vez el vómito. Así como en Salmo 32, versículos 8 y 9, el Señor dice, no sean como el mulo, como el caballo, que para poderlos traer hacia mí toca ponerles freno y ponerles una cuerda para que vengan, porque por las buenas no van a venir. Ahora Dios compara a su pueblo aquí con Sodoma y Gomorra y dice que el pecado de Sodoma fue, y es el mismo pecado que encontramos al interior de la iglesia, que encontramos al interior de este mundo hoy. ¿Cuáles fueron los pecados? Soberbia, mucha soberbia tenían, demasiada soberbia. Había saciedad de pan, es decir, esto representa el vivir en los placeres, esto representa el vivir uno tratando de Fabio, saciar, ¿cómo? sí, sin embargo, yo creo había mucha abundancia. Y como había tanta abundancia, no había necesidad de clamar ni de pedir a nadie, ¿no? Claro. Autosuficientes. Claro, no había necesidad de eso. Y estaban simplemente pendientes de sus propios placeres, ¿no? Dios no existe para nosotros, estamos aquí en el mejor momento de los negocios, de los viajes, de la comida. Dios ahorita más tardecito. Había, Beto, ociosidad, y creo que es parte de lo que está experimentando el pueblo de Dios hoy, mucha ociosidad. Todo está como tan fácil, ¿no? Un mensaje express, una oración express, una oración express. Aquí todos, yo quiero estar aquí relajado en mi silla de la vida. Había falta de ayuda al necesitado y Dios lo señaló mucho en Deuteronomios, en Números, en los jueces. Dios habló mucho de que no había esa atención al necesitado. Y si no había atención al necesitado era porque el cumplimiento de la ley no estaba viviéndose de manera auténtica. Porque cuando cumplimos la ley, pues la ayuda al necesitado tiene que fluir como resultado natural. Y había, Beto, altivez y abominaciones ante Dios. Dice la Biblia, por eso las quité cuando lo vi, dice el Señor, por eso las quité. Entonces yo encuentro, Beto, que prácticamente la condición de Sodoma y Gomorra no solamente es la del mundo, allá la del mundo, sino que también puede ser la condición de la iglesia hoy. Porque Dios no comparó a Sodoma y Gomorra, no comparó a Sodoma y Gomorra con el mundo, sino que comparó a Sodoma y Gomorra con Jerusalén, con su pueblo. Por eso necesitamos nosotros prestar atención, porque podemos estar teniendo la misma condición nosotros, mofándonos de ser el pueblo de Dios. Hoy es un día para reflexionar. Y si hay algo que hay que circuncidar en nuestro cuerpo y en nuestras vidas, pues hay que circuncidarlo, hay que quitarlo, hermanos, hay que aceptarlo para poder vivir para Cristo, para que Él ya no nos compare a nosotros con Sodoma y Gomorra, sino que nos diga, ustedes son herederos de la Nueva Jerusalén, una ciudad que sí es santa. Sí, señor. Bueno, Fabio, pues yo me regreso un poquito para ir a Ok, Judas. váyase usted a Los Judas, me parece bien. los versículos 5 al 8 Ajá, y a mí sí me gustaría leerlos. Son tres solamente. listo. Son Permítame, cuatro, son cuatro. permítame entonces, yo se los acompaño a usted aquí en la pantalla. Ok. Judas capítulo número 5, No, no, perdón, no, no, Judas no. 1, Judas, 1. Judas versículos 5 al 8 porque Sí, solo tiene solo un tiene uno, capítulo. sí. Ok, Sí, señor. ahí lo tiene. Ok, perfecto. Dice, aunque vosotros ya lo sabéis, os recuerdo que el Señor, después de haber sacado de Egipto al pueblo, destruyó a los que no creyeron. Tremendo. Y aquí tenemos la primera escena de juicio. Entonces, ¿lo pueden notar? El Señor sacó a todos de Egipto. Todo el que creyó, todo el que puso a la sangre en el dintel de las puertas,
todos hicieron fila, todos pasaron Ajá. el Mar Rojo, todos bebieron del agua que salió de la roca, pero Los que no creyeron, no todos creyeron, Fabio. Aunque todos vieron el poder de Dios, no todos creyeron. Entonces Dios hace juicio y los destruyó, Fabio. Los destruyó antes de llegar a Canaán. sí, señor. Ah, mis hermanos, nosotros corremos el mismo riesgo. Nosotros estamos invitados a la Canaán celestial. Y nosotros sabemos quién es Dios. Amén. Nosotros hemos visto los milagros de Dios. Que no Gloria nos a pase Dios. lo de este pueblo. Que nos quedemos en el desierto antes de llegar a Canaán. Versículo 6. También a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ujú. Y sabes, Fabio, que de este versículo 6 de Judas se dice mucho. Inclusive hay muchos que dicen que estos ángeles son espíritus encarcelados que están en algún lugar de este mundo. Algunos los asocian en algunas cavernas o cuevas del Éufrates. Inclusive han encontrado una caverna donde pareciera escucharse gritos y lamentos, Fabio, y es real. O sea, fueron y pusieron micrófonos y un poco de cosas y se escucha como si fueran lamentos, como si entonces dicen, no, es que allá, ese es el cumplimiento de la palabra, son los ángeles que están allá Beto, en su prisión. mi hijo me dijo estos días, en esas conversaciones profundas que tiene uno con un hijo Sí. adolescente, estábamos sentados en la playa compartiendo un poquito y me dice, papá, yo creo que los demonios que fueron arrojados del cielo, que no están por allá dando vueltas, yo creo que están en las profundidades del abismo, del mar, donde está el Leviatán, papá. Por eso el Leviatán nadie lo ha visto, porque el Leviatán está allá con los demonios, me decía. Así, imagínate el asunto. Sí, esto es lo que muchos dicen, ¿no? Sin tener conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ujú. Versículo 7. Asimismo, Sodoma y Gomorra, la ciudad y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, Ujú. sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas por ejemplo. Fabio, esto dice muchísimo. Nota porque no solamente se castigó a Sodoma y Gomorra, No sino también solo. a las ciudades vecinas. Ujú. Las ciudades vecinas aprendieron a hacer lo mismo Claro, que hicieron Sodoma y Gomorra. Fabio, si en nuestras familias se aprende a hacer lo mismo que el mundo está ofreciendo, también van a llevar. tristemente también habrá destrucción. Sí, señor. No habrá redención. Ujú. Necesitamos, mis hermanos, estar pilas ahí, pilas ahí. El versículo 8. De igual modo, estos alucinados contaminan su cuerpo, menosprecian la autoridad y blasfeman a los seres celestiales. Tremendo esto. Sí, Fabio, cuántas veces nosotros hemos cometido el error de mezclarnos en conversaciones que han llegado a ser burla para sí, el reino de los cielos? correcto. Y nosotros nos reímos de esas, discúlpeme la expresión, pero es que es así, nos reímos de esas pendejadas. Las tonterías. Ah, no, mis hermanos, no. Si hay alguien que está burlando de Dios, usted salga de ahí, repréndalo y dígalo, no, hermano, usted o hermana o como a quien sea, no haga eso. Usted está yendo en contra directamente de Dios. Adviértalo y salga de ahí. Pero es que a veces, Fabio, por congeniar con los demás, por participar de un grupo de amigos, Fabio, y permitimos Sí, que se blasfeme, que sí. se diga cosas en contra de Dios. No, no, Fabio, no podemos compartirlo. Porque si lo compartimos, tristemente destrucción vendrá y nosotros no podemos decir, ay Señor, pero ¿y por qué? No, 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 no hay nada que hacer porque hicimos lo contrario de la voluntad de Dios y ya. Así que mis hermanos, el estudio de hoy y todas estas circunstancias, tengámoslas pendientes para hacer lo que conviene para nuestro Amén. Dios. Sí, Beto, a veces se entra en chistes, ¿no? De mal gusto. He visto chistes de la crucifixión de Cristo, he visto chistes de tantas cosas. Y a veces sí, la gente, uno, por entrar ahí, no quedar como el aguacatado, como decimos en Colombia,
termina uno riéndose y participando, y eso no debería pararse en la raya y decir, con eso no, con eso no, con eso no, porque Dios es un Dios de límites y el acto que garantizó nuestra salvación no puede ser objeto de burla. Pues Beto, estos tres escenarios de segunda de Pedro, el escenario de Judas, que si nos quedamos hablando de Judas ahorita, aquí no terminamos, porque dejé a Judas precisamente porque en el salpiconcito hay unos detallitos ahí de Judas que podemos volver a considerar un poquito. Y obviamente lo de Ezequiel, hablando de la condición del pueblo de Dios, nos revela simplemente una cosa, hermano, es que es sencillo, es sencillo. Hermanitos, esto se está repitiendo igual, se está repitiendo igual. Y lo que no se puede repetir, es que nos perdamos como se perdieron las personas que estuvieron en esa época. Nosotros necesitamos es cambiar ese patrón de conducta para vivir para Dios y alcanzar la tan anhelada salvación de la que hemos predicado todos los días de nuestra vida. Así que, hermanos, llegamos al final del estudio de hoy, 3 de junio. Ya entramos a junio, Beto. Ya entramos a junio. Válgame Dios. Y esto se va a acabar rápido. La lección, hermanos, quedan 3 leccioncitas y se nos acaba también. Así que, Betico, pues ahí tenemos la promesa de la semana. Por favor, compártenosla y yo termino con una oración. Sí, señor. Apocalipsis 3:12. Al que venza, lo haré columna en el templo de mi Dios. Nunca saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Pues oremos, hermanos, y terminamos. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Oremos. Cariñoso Dios y Padre, gracias infinitas, porque Dios, al estudiar estos 3 episodios de la Biblia, allí Dios en segunda de Pedro, Judas, Ezequiel, encontramos grandes enseñanzas y unos paralelismos interesantes con respecto a la condición del mundo y la condición inclusive de la misma iglesia. Pero Dios, tú nos has arrebatado como tizones encendidos, nos has sacado para que nosotros seamos esos portavoces al mundo y nos has sacado como testimonio a las naciones. Por eso te agradecemos impresionantemente, Dios, porque ¿qué sería de nosotros si no nos hubieses alcanzado? Por eso te agradecemos. Danos ánimo, fuerza y fe ahora al enfrentar los desafíos de este día, de esta semana, y que podamos glorificar tu santísimo nombre. Pues estas súplicas las hacemos en el nombre de Jesús. Amén y un fuerte amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Chao. Con la ayuda de Dios, suscríbanse al canal, suscríbanse, compartan, comenten y por favor, mire, un like en este momento. Chao, chao.